Muy buenos días a todos. Un saludo fraternal a todos los estudiantes, al público en general, en todas las latitudes de Colombia, de Sudamérica y del mundo, donde nos estén escuchando. Fraternal saludo. Desde la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia, en el día de hoy vamos a escuchar una importante conferencia en su primera parte del maestro Max Engel, Cristianismo Rosacruz. El capítulo de hoy es la lección número 16, la estrella de Belén, un hecho místico. En la segunda parte escucharemos la exégesis del maestro Israel Rojas Romero, el gran Ragosini, nuestro fundador de la Fraternidad Rosacruz Antigua en Colombia. La exégesis o la explicación de esta magnífica lección que dejó el maestro Max Engel. Muy bueno que quiero invitar a todo el público en general, quienes quieran escuchar esta conferencia, que la procuremos recibirla con mucho fervor, hasta comprenderla, que es lo que más nos ha insistido el maestro Ragosini en todos sus escritos, hasta comprenderla, sobre todo que somos conocedores lo que está sucediendo en el mundo por la situación que está pasando la humanidad, los problemas de violencia desde los hogares, en las familias, en las ciudades, los países invadiéndose unos a otros en guerra, por el egotismo, la vanidad, la codicia, la envidia, los deseos de mando, de poder, los deseos de subyugar, de esclavizar a la misma humanidad. Si bien es cierto que la Fraternidad Rosacruz no tiene nada que ver, ni se inmiscuye en política, ni toma partidos, sí tenemos que hacer este comentario porque son hechos que estamos viendo a la luz de la realidad y nos sirve para ir entendiendo, haciendo un paralelo con las explicaciones espirituales que nos han dejado los maestros. Vemos en América Latina las campañas políticas en medio de tanto insulto, de tanto egotismo, de tanta corrupción, de tanto asesinato, precisamente por personas que no conocen al Cristo. Hoy entenderemos en estas maravillosas lecciones la instrucción tan maravillosa que nos han dejado los maestros Rosacruces. La estrella de Belén. Hace más de 2020 años, estamos en el 2022, nació en Palestina un niño. Ese nacimiento era algo muy diferente de todos los demás nacimientos porque tuvo lugar entre una gran manifestación espiritual. Los coros angélicos fueron los que anunciaron, fueron los heraldos del pacificador, ese canto que se dio en la noche santa por los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Paz a los hombres. Y cuán necesitados estaban de esa paz. Los Reyes Magos vinieron y lo adoraron, depositando sus presentes ante la cuna del niño. El tiempo fue pasando, el niño creció, se hizo hombre y dijo: no he venido a traer paz, sino espada. Cosa muy diferente de lo que acabamos de decir ahora, de lo que dijeron esos heraldos angélicos cuando proclamaron esa noche la venida del pacificador. Muy distinta carrera fue la que él mismo se trazó y la que cantaron los ángeles esa noche santa. La historia demuestra que su profecía se cumplió. El cristianismo ha sido sin excepción
el azote más sangriento que el mundo jamás haya conocido. El mahometanismo, que tiene bastante parecido con la religión cristiana, ha sido también similar a ella en haberse convertido en una religión de sangre, de guerras, de asesinatos. El dulce nazareno habló también de un tiempo posterior de amor, pero los que vinieron después de él lucharon como los indios y sobrepasaron a estos en astucia y en crueldad. Inventaron torturas para las víctimas que iban eligiendo. Las naciones cristianas siempre han mantenido ejércitos y armadas. Han pagado a los inventores sumas enormes porque les construyan cañones, bombas, explosivos para destruir a su prójimo. Por todo el mundo occidental, en esta parte del planeta, ha aleteado el grito de guerra y nada ha igualado a esa religión en ferocidad y en destructividad. La religión de Buda ha ganado muchos centenares de millones de adherentes sin que se haya derramado sangre ni haya costado una sola vida. Pero esa religión del mundo occidental ha costado mares de sangre, ha producido sufrimiento y miserias indecibles, llevando la espada de Cristo, subyugando y dominando a todos los pueblos. Los vemos trazando esa huella sangrienta conforme esas naciones se extienden por el mundo, llevando con ellas la espada de Cristo. Aún hasta cuando hay paz entre algunas naciones, tenemos siempre la guerra de la competencia. Toda mano humana está levantada contra cualquier otra. No hay la menor cooperación de esa lucha cruel. A todo momento podemos tener la evidencia de esto en el crecimiento y desarrollo de los trus. Por todas partes hay una gran rivalidad y lucha. Se hace una pregunta. ¿Ese canto de gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres durante la noche santa fue una mentira? Uno debe contemplar de frente este hecho si es cristiano de corazón y se sentirá en él que hay algo erróneo al ver todas esas cosas y se verá obligado a preguntarse a sí mismo si lo que cantaron los ángeles en aquella noche santa no fue una mentira, si la estrella de esperanza que guió a los reyes sabios no fue una burla. Todo esto es una ilusión que nos han contado o solo tendremos en este mundo occidental una religión cruel. Trataremos de demostrar que hay buenas razones para todo ello, que hay corazones o razones buenas y sanas para todo acto de crueldad del cristianismo o de la cristiandad, y que las perturbaciones actuales son necesarias únicamente como precursoras de algo que ha de venir mejor, de un estado de paz, alegría y amor. Que la estrella de esperanza fue realmente una estrella de esperanza, y lo es aún para todos los que la buscan. Que los ángeles, al decir lo que dijeron en sus coros, hablaban era del futuro. Que nuestras malas condiciones actuales se parecen o son semejantes como cuando una persona quiere poner la casa en orden. Primero la desordena colocando una silla encima de las otras, saca el polvo, levanta las alfombras, haciendo todo eso con el fin de limpiar, adornar y poner mejor lo que antes, como estaba antes. Estos hechos de la historia pasada de la religión cristiana son del mismo orden. Del caos actual saldrán la fraternidad de amor y buena voluntad. Para mejor comprenderlo, nos es preciso echar una mirada retrospectiva. Hemos visto en las instrucciones anteriores que el hombre no ha sido siempre como es ahora, que ha vivido en diferentes estados. Debemos comprender que los astros son los órganos de un gran ser a quien damos el santo nombre de Dios. Consideremos todas las cosas del cosmos no como son ahora, sino como se han desarrollado hasta el estado actual. Sobre todo es necesario dejar de juzgar las cosas de una manera materialista. Debemos dejar
de considerarnos a nosotros mismos y a la tierra como simples formas. Debemos cesar de considerar el universo como una gran máquina en movimiento perpetuo y comprender que los astros son los órganos de un gran ser a quien damos el santo nombre de Dios, que esos astros son también los cuerpos de grandes espíritus y que su movimiento en el universo significa algo. Cuando vemos gesticular, por ejemplo, a una persona, le atribuimos un significado a sus acciones. Si nos mueve la mano como si nos estuviera llamando o nos está indicando que paremos, que nos detengamos, sabemos el significado que hace con esas palmas. Así sucede con las estrellas. Conforme siguen su ruta por el zodíaco, año tras año, cada una conserva una posición diferente respecto de las demás, hasta que después de años innumerables vuelven a su posición primitiva. Cada astro es un organismo viviente, sensible y pensante. Veamos el significado de los solsticios. Ahora nos preparamos como para marzo, que es lo más próximo que viene. Según la posición de la Tierra, viene el equinoccio de primavera. Estas equinoccios y solsticios se dan por el movimiento de rotación sobre sí misma de la Tierra y el de traslación. Cómo se va moviendo hacia la izquierda. Si lo miramos hacia la izquierda, no tengo el indicador aquí, no lo encendí. Y si de la izquierda a derecha por debajo, y va girando el planeta en traslación. O sea que mientras estamos aquí hablando y reunidos en una hora, habremos recorrido unos 6 por 3, 18 millones de kilómetros. El planeta se mueve alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo. 1.001, ahí se movió 30 kilómetros. En total, unos 108.000, 107.000 kilómetros por hora. Más o menos en una hora, bueno, 107.000 kilómetros. Mientras termina esta conferencia, nos habemos puesto en otro ladito del Sol. Y vienen los solsticios, esa es como la explicación. Y los maestros dicen que esto tiene diferentes significados, que por ejemplo el solsticio de verano produce ciertos cambios en la Tierra. Cuando el Sol pasa por el solsticio de invierno en diciembre, se produce otra influencia sobre la Tierra, sí, está mirando aquí. Todos ellos expresan algo, tienen un alto significado en el cosmos. La Tierra misma es un organismo sensible y viviente. Ser conscientes de esto. Siente y vive. Cuando salimos al campo, vemos los segadores recogiendo los granos. No creamos que no hay sentimiento alguno. La tierra lo siente. Una vaca, por ejemplo, da su fuerza vital a su cría, siente gusto y placer por haberla producido, se siente aliviada cuando el ternero toma su leche. Sucede lo mismo con la tierra. Cuando el segador recoge la cosecha, lo mismo cuando se cortan las flores, cuando arrancamos las plantas de raíz, esto le produce dolor a la tierra, como cuando nos arrancan un cabello. Cuando rompemos una piedra, procuramos un placer a la tierra porque esta tierra es el cuerpo de un espíritu que se ha encarnado dentro de nuestro mundo denso para que pudiéramos obtener los materiales necesarios para construir el cuerpo en el que estamos funcionando ahora. Tomamos los químicos de la tierra y con ellos nos alimentamos. Ese es el cuerpo que estamos formando. El gran espíritu de Cristo, aquí lo vemos entrando a la tierra. Esa luz de Cristo desciende o fluye. El espíritu, ese espíritu terrestre está anhelando el día de la redención cuando el hombre se haya desarrollado tanto que no tenga más necesidad de este cuerpo denso y pueda funcionar en un vehículo más etérico. Entonces, este instrumento se habrá espiritualizado y podremos extraer la esencia del mismo y abandonar el cuerpo físico. Esto se obtiene en cierta forma por la iniciación. Esto lo hablaremos más adelante. En el misterio del Gólgota, la última lección, hablamos del gran espíritu de Cristo al entrar en la tierra. En esta imagen vemos cómo entra a la tierra el espíritu de Cristo. Pero esto es solamente el principio del sacrificio. No se efectuó mediante la sola muerte del cuerpo de Jesús, sino que fue
la continuada excarcelación de ese Cristo emanado del principio crístico cósmico y ahora se ha convertido en el espíritu interno de la tierra, confinado hasta que haya realizado la redención del hombre. Recordemos que en cierto tiempo estábamos en el sol, es decir, que aún en este periodo terrestre, cuando venimos a vivir aquí la última vez, nos encontrábamos en materia, en la materia en fusión central, y estuvimos allí hasta lo que se llama la época hiperbórea. En ella nos fuimos cristalizando hasta que no pudimos responder a las elevadas vibraciones de los otros seres solares, los arcángeles actuales. Estos pueden progresar en las vibraciones solares, pero nosotros no. Por lo tanto, cristalizamos una parte de la materia en fusión para nosotros y fuimos arrojados del sol. Entonces, cuando nos distanciamos lo necesario del sol, nos cristalizamos de nuevo y por último la Tierra arrojó esa parte que ahora conocemos como la Luna. Esos seres que están actualmente en la Luna se habían cristalizado demasiado, estaban tras nosotros y por lo tanto hubo que arrojarlos. De esas dos fuentes vienen dos clases de vibraciones, las espirituales del Sol y las tendencias endurecientes de la Luna. El equilibrio entre ambas vibraciones nos permite mantener unidos nuestros cuerpos. En ese tiempo el hombre era perfectamente inconsciente, sus ojos no se habían abierto todavía y empleaba su fuerza para formar órganos internos. Entonces la Tierra se cristalizó más y más hasta que a mediados de la época Atlante el ego se hizo humano y el hombre poseyó todos los vehículos que ahora tiene. Se hizo consciente del mundo, si bien estaba muy distante del estado en que ahora se encuentra. Cuando la conciencia se despertó, comenzó a trabajar como la levadura en la masa. Desde que estuvimos en la Atlántida, se abrieron completamente nuestros ojos. Desde que la atmósfera se aclaró y vimos por vez primera las cosas en torno nuestro con más claridad. Entonces, desde ahí hemos estado obrando en la tierra, en los materiales de nuestros cuerpos, como dijimos, así lo hace la levadura sobre el pan. Hemos iluminado muchas condiciones y estamos continuamente iluminándolas. Las vibraciones, pues, espirituales del sol y las endurecientes de la luna. La Lemuria y la Atlántida. El hombre en la Lemuria tenía los tres cuerpos, el cuerpo de deseos, cuerpo vital y el cuerpo denso. Llama la atención, pues, en este mapa, lo que hoy en día es la isla de Pascua. Hacía parte entonces de la Lemuria, Hawái, las islas Fiji. Y en la Atlántida, pues, la ubicación que tenían estos territorios. Entonces, se tenían estos cuerpos en la Lemuria. Fuera de estos cuerpos flotaba el espíritu. En ese tiempo la Tierra se encontraba en un estado ígneo. Habían algunas masas sólidas o costras y en torno de ellas los arcángeles trabajaban con el hombre. Perdón, y en torno de ellas estaban las aguas hirvientes, al lado pues y las erupciones volcánicas eran sumamente frecuentes. El hombre disponía entonces de pulmones semejantes a tubos, tenía una vejiga como la que tienen hoy los peces, con la que podía levantarse y saltar por encima de grandes hendiduras. En la época Atlante el hombre respiraba, decíamos, análogamente a los peces, como puede verse hoy en el embrión. Conforme la Tierra se fue condensando, la neblina ardiente de la Lemuria se condensó en una neblina muy densa en la primera parte de la época Atlántica. Esos tubos se fueron transformando en una especie de agallas.
El hombre respiraba análogamente a los peces, como se ve en el embrión, como sucede hoy en día, en el que el hombre pasa por los mismos estados que atravesó en esa época. Hoy, pues se sabe que el embrión flota en el fluido amniótico y tiene esas agallas, como las que el hombre tuvo en la primera parte de la época atlántica. Vemos aquí la acuosa, la atmósfera de la Atlántida. Se respiraba en esta atmósfera, pero gradualmente se fue clarificando más y más y el hombre comenzó a respirar en la misma forma que ahora lo hace. En el primer tercio de la Atlántida había una gran hermandad y véase, vea que como nos hacen ver, la separación de las naciones no había comenzado todavía. Ahora las están destruyendo. No había comenzado en esa época. Creo que no había ni banderas entre países. La humanidad era una fraternidad universal y cuando se efectúa el rito del bautismo, que nos convierte en miembros de una congregación santa, como debería ser la de la iglesia, una comunidad que debería ser el núcleo de una gran fraternidad universal, ese rito del bautismo, de consagración por el agua, qué maravilla. Es un, es un recuerdo de ese tiempo del Atlántico, el bautismo. Cuando el hombre era inocente y amable, pues no había mal alguno en él. En aquel tiempo se vivía en esa atmósfera densa, acuosa, en la primitiva Atlántida. En el segundo tercio de la Atlántida, todo fue cambiando. El hombre comenzó a separarse en comunidades. La atmósfera se iba aclarando y ya comenzaba a respirar por los pulmones. El ego humano era muy débil, necesitaba de alguien que lo ayudara. Y entonces ya aparece aquí en la escena Jehová, el más elevado iniciado del período lunar. Es el regente de los ángeles y de los arcángeles. Trabajaron con el hombre. Sopló en las fosas nasales del hombre su aliento y le dio pulmones y además el espíritu de raza que está en el aire para dominar las tendencias endurecedoras del cuerpo de deseos, ayudándolo a ponerse bajo su dominio. Hasta que Cristo se forme en nosotros. ¿Cuándo? Mientras el espíritu de raza trabaje con nosotros, estamos bajo la ley. Recordemos pues las religiones de raza, ¿sí? Ahí estamos bajo la ley. Estamos solo sobreponiéndonos a las influencias del cuerpo de deseos. Bien dice San Pablo que la ley fue hasta la venida de Cristo. No hasta que Cristo vino hace 2000 años, sino hasta que Cristo se forme en nosotros. Cuando nos liberemos de las cadenas de nuestro cuerpo de deseos y vivamos las vibraciones de nuestro cuerpo vital al quedar imbuidos por el Espíritu de Cristo. Entonces, únicamente entonces, nos elevaremos sobre el principio nacional separatista. Entonces seremos también capaces de ser hermanos unos a otros. Ahora vemos por qué razón decía tan enfáticamente Cristo, antes de Abraham, antes que Abraham fuera, yo soy. El ego era antes que la nación y debe exaltarse por encima de ella. Con ese fin vino Cristo, pues mientras existían las naciones, no puede haber fraternidad. Si tenemos cierto número de casas hechas de ladrillos, no podremos hacer sobre ellas un gran edificio hasta deshacernos de las mismas. Cuando todos los ladrillos hayan sido separados, podremos empezar a edificar. Cuando todas las naciones se hayan dividido en individuos, podemos comenzar a formar la gran fraternidad universal humana. Esa es la razón por qué fracasaron las religiones de raza, pues separaron al hombre en grupos antagónicos. Así que las religiones de raza han de quedar derogadas. Nada podemos hacer con las naciones, sino con el individuo separado. De ahí que las guerras y las revoluciones en las que el hombre se ha rebelado contra los reyes y señores instituyendo las repúblicas. Pero esto no es suficiente.
es necesario que seamos individualmente libres. Es necesario que cada hombre sea una ley en sí mismo. Y ahí es donde está el gran peligro. No podemos ser leyes en nosotros mismos. No podemos ser libres hasta que hayamos aprendido a respetar los derechos de todos los demás. De modo que bajo las religiones de raza, el hombre se desenvolvió por la obediencia a la ley. Bajo el régimen de Cristo que debe venir, el hombre sobrepasará a la ley, convirtiéndose en una ley él mismo, como dice Goethe o Goethe, leyendo en español. Goethe dice, abre comillas, de todos los poderes que encadenan al mundo, se libertará el hombre cuando se domine a sí mismo. Cierra comillas. Decía eso, de todos los poderes que encadenan al mundo, se libertará el hombre cuando se domine a sí mismo. Eso es la meta, el dominio propio que todos tienen que adquirir antes de que estén preparados para hacer leyes en sí mismos, para sobrepasar a la ley, porque nadie, a no ser el hombre indisciplinado que se denomina a sí mismo anarquista, imaginaría mejorar las cosas por el solo hecho de tener el poder de matar a los demás. Por esos medios solo conseguiríamos poner las cosas muchísimo peor que antes. El verdadero anarquista, el que busca la verdad, la abolición de la ley, es el que vive la verdadera vida, la vida de pureza, obedeciendo a todas las leyes, se levanta por encima de ellas. Ah, es claro. Nosotros, por ejemplo, hemos sobrepasado a la ley contra el que roba. Para nosotros, hermanos, no es necesaria esa ley, pero para otros que no se han elevado aún tanto, es aún indispensable esa ley. ¿Qué está le diciendo que no puede robar? No deseamos hurtar y de ahí que no necesitemos la ley que dice no robarás. De esta suerte que se eleva el hombre sobre todas las leyes. Entonces únicamente puede convertirse en una ley en sí mismo. En el reino de Cristo, el hombre obrará bajo la dirección del amor y el amor perfecto desterrará al miedo. Las religiones de raza obligaron al hombre a hacer el bien por temor, pero la religión de Cristo obligará al hombre por amor. Entonces no podrá hacer más que el bien. Todas las religiones de raza, sin excepción, siempre mencionan al que ha de venir, el sol espiritual. La religión egipcia, por ejemplo, indica a Osiris, el brillante sol espiritual. La persa indica a Mitra, la babilónica a Tamuz. Todas esperaban al que debía venir a liberar la tierra. Eso mismo se encuentra hasta en la mitología escandinava. Vemos que los antiguos escandinavos indicaban el crepúsculo de los dioses para cuando pereciera el régimen actual y entonces vendría del sur Muspelheim, de la religión del calor, el brillante espíritu solar que haría un nuevo cielo y una nueva tierra. Y así en todas las religiones, hasta la religión cristiana está mirando ese sol espiritual. En cierto tiempo se empleaba en el ritual de la Iglesia Católica una frase, Nuestro Señor el Sol. Del sol visible vienen todas las energías físicas y del sol invisible, espirituales. Vienen todas las energías espirituales. Actualmente no podemos mirar directamente al sol, pues nos cegaría. Podemos contemplar la luz solar reflejada en la luna. De la misma manera, el hombre no puede soportar las influencias o impulsos espirituales directos del sol y por lo tanto tiene que recibirlas por medio de la luna a través de las manos y de la mediunidad de Jehová, el regente de la luna. Ese es el origen de las religiones de raza. Posteriormente llegó el momento en el que el hombre podía recibir los impulsos espirituales ya directamente y Cristo, el actual espíritu terrestre, vino para preparar el camino. La diferencia entre el Cristo terrestre y el Cristo cósmico se verá mejor por medio de una ilustración. Y nos dicen, imaginémonos una lámpara colocada en el centro
de una gran esfera hueca, toda en metal pulido. Esa lámpara exteriorizará rayos en todas las direcciones y además reflejará otras lámparas en todos los puntos de la esfera. Así sucede con el Cristo cósmico, el iniciado más alto del período solar. Envía sus radiaciones. Él está en el sol espiritual. El sol es triple. Nosotros vemos en el exterior el sol físico. Detrás de ese u oculto en él está el sol espiritual, de donde vienen los impulsos del espíritu Cristo cósmico. Fuera de esos dos está lo que llamamos vulcano, que solo puede verse como medio globo. En ocultismo decimos que ese es el cuerpo del Padre. Allí está el Padre. Esto es el espíritu de Vulcano. Cristo es el espíritu del sol y Jehová el espíritu de la luna, quien nos envía la luz física y espiritual reflejadas. Antes del advenimiento de Cristo, todos los impulsos espirituales llegaban al hombre por intermedio de la luna, como las religiones de raza. Únicamente mediante la iniciación era posible ponerse en contacto directo con los impulsos espirituales. El velo estaba ante el templo. Cuando llegó el momento en que el Cristo podía entrar en la tierra, cuando nos habíamos elevado suficientemente, entonces un rayo de Cristo cósmico vino aquí y se encarnó aquí también en el cuerpo de nuestro hermano mayor Jesús. Después que el sacrificio del Gólgota se completó, después de la muerte de ese cuerpo de él, que él había habitado o había ocupado, entró en la tierra. Este es mi cuerpo, el espíritu de la tierra es quien produce ese pan. Esta es mi sangre. Tomemos sus propias palabras. De ninguna otra manera podemos explicarnos su dicho. Este es mi cuerpo, mostró el pan, pues el espíritu de la tierra es quien produce ese pan. Qué maravilla poder entender este misterio de la transubstanciación. Ya no es misterio, aquí nos lo están explicando. Qué maravilla. Esta es mi sangre. En el Evangelio de Juan 13:18 del Nuevo Testamento dice, el que come mi pan me desprecia. Pero entonces apareció Lutero, que lo tradujo al alemán, y como él no se encontraba en situaciones embarazosas, con compromisos, no tenía encargos para alterar las palabras o como fuera, o para traducciones raras, por ninguna, no tenía restricciones para traducir de la Biblia. Entonces, de esa Biblia del rey Jaime, puso, abre comillas, aquel que come mi pan marcha sobre mí. Nosotros marchamos a cada paso y a cada paso tomamos el espíritu de la tierra y consumimos su cuerpo y su sangre. Y Él está esperando el día de la redención, cuando nos hayamos liberado tanto de nuestras condiciones materiales que sea posible para el espíritu de la tierra el librarse de su actual existencia densa y abrumadora. Así que el espíritu de Cristo fue el primer impulso espiritual directo. Sabemos que cuando el espíritu solar está en las regiones boreales, cuando el sol está en el solsticio de verano, entonces todos los influjos físicos, todos los influjos, cuando el sol está en todos los influjos físicos caen sobre la tierra. Obtenemos todo lo bueno que hay en el sol físicamente. Es cuando los granos y la uva maduran y cuando todo se produce en el mundo físico. Durante ese intervalo los impulsos espirituales se amortiguan, pero cuando el sol pasa al solsticio de invierno en diciembre, el impulso espiritual es intensísimo, siendo mucho más fuerte de noche que de día. Inclusive hubo un tiempo en que las iglesias permanecían abiertas en la noche y se cerraban ya al mediodía, porque se sabía que la hora de mayor oscuridad, por lo menos en lo que concierne a las influencias espirituales, por eso se recuerda, podemos ver que cuando
cómo los días son más cortos y las noches más largas. En la noche santa, por ejemplo, cuando Cristo nació, como el sol que ilumina nuestras tinieblas, esas influencias espirituales intensísimas y son más fácilmente asequibles. Fue esta gran verdad de la estrella que lució en la noche sagrada. Esos sabios podían ver la estrella de la noche santa, que es la esperanza espiritual del hombre, así como el sol físico que nacía entonces era el salvador material. No vaya a creerse que solo brilló entonces, pues es más fácil ahora verlo, porque cuando vino Cristo alteró las vibraciones de la tierra y las ha seguido cambiando desde ese momento. Ya el velo del templo se ha roto. Y mire qué maravilla lo que se sigue después de haberse roto. Se rompió el velo del templo y puso el Santorum, el sitio de la iniciación. Lo puso al alcance de todo el que quiera. Desde aquel momento ya no es más necesario llegar o ir a estados de trances para llegar a la iniciación. Se va conscientemente al templo y puede ir todo el que quiera. A su debido tiempo esa religión que Él nos trajo acabará con todas las tristezas y enjugará toda lágrima de los ojos. Donde haya habido guerra habrá paz, y con la misma seguridad y certeza como que cuando vino trajo la espada que libertaría al hombre del espíritu nacional y lo convertiría en un individuo capaz de ser hermano de todos los hombres, así también se efectuará esa gran obra y se realizará su gloriosa profecía de que el hombre transformará sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Presentaron oro, mirra e incienso. Aquí nos dan una gran, nos dan, nos enseñan una gran clave los maestros rosacruces. Si lo escuchamos hasta comprenderlo. Dejaron a los pies del Salvador, según nos cuenta la leyenda, el uno trajo oro, el otro mirra y el tercero incienso. El oro se ha dicho siempre que simboliza el espíritu. Más tarde oímos hablar de los alquimistas que trataban de convertir los metales inferiores en oro. Tanto que se ha escrito de eso, de la alquimia, libros. Vea la gran verdad aquí. Convertir los metales inferiores en oro. O sea, una forma espiritual de decir que trataban de purificar su cuerpo denso, refinarlo y extraer de él la esencia espiritual. Por lo tanto, el don de uno de los sabios es el espíritu. El otro trae mirra. La mirra es el extracto de una planta aromática que crece en la Arabia. Una planta aromática. ¿Y para qué es aroma? Una planta rarísima. Por consiguiente, simboliza lo que el hombre extrae cuando se purifica. Cuando ha limpiado su sangre de toda pasión, se hace análogo a la planta, casto y puro. Se convirtió en una planta invertida antes de hacerse puro como ella, lo que está simbolizado por la rosa cruz, por el alma diamantina. Entonces su cuerpo es una esencia aromática. Esto es un hecho. No estamos hablando alegóricamente cuando decimos que hay hombres santos, que son tan santos que emiten un aroma de sí. Así se cuenta de algunos santos católicos, que emiten un aroma en verdad. Y por lo tanto, la mirra es una alegoría de esa esencia anímica que se extrae de las experiencias del cuerpo. Es el alma. El tercero trajo incienso. El incienso es una sustancia física muy ligera que se usa a menudo en los servicios religiosos y sirve de vehículo a las influencias invisibles. El significado, pues, de estos presentes que trajeron los reyes. Los espíritus que querían ayudar a los
Hay pues una clave para los tres dones que ofrecieron los Reyes Magos: el espíritu, el alma y el cuerpo. Como dijo Cristo, si queréis seguirme, debéis vender todo cuanto tengáis. No debéis guardar nada para vosotros mismos. Debéis dar cuerpo, alma y espíritu. Todo a la vida superior. Todo por el Cristo. No hay un Cristo exterior, sino el Cristo interno. Se dice en la leyenda que los Reyes Magos eran amarillo, negro y blanco, y son los representantes de las razas que tenemos ahora en la Tierra, la mongol, la negra y la blanca. Por consiguiente, se ve muy bien en dicha leyenda que en el futuro todos se acogerán a la beneficiente religión de Cristo. Ante Él, todas las rodillas se doblarán, todos serán guiados a su debido tiempo. La estrella al Cristo, pero compréndase muy bien esto, que no es a un Cristo exterior, es el Cristo interno. En la segunda parte de esta conferencia escucharemos la exégesis o explicación que nos dejó el maestro Ragosini a la lección que acabamos de escuchar, que dejó escrita el maestro Max Heindel. Nuestro gran Ragosini, nuestro gran iniciado, ese 18 de agosto de 1982 nos dejó esta maravillosa explicación, ya en palabras de él, que le ha dado a la lección. La maravilla de mensaje que nos ha dejado. Jesús, hay que enfatizar algo. Cristo no nace, Cristo no muere. O sea que aquí vamos a diferenciar quién es Jesús y quién es Cristo. Como dicen que Cristo murió, Cristo no nace, Cristo no muere. El que nació y pasó por los aspectos relacionados con la vida humana fue el Señor Jesús, no el Cristo. El Señor Jesús era un avatar. ¿Qué quiere decir avatar? Una encarnación divina. ¿Pero por qué? Porque en pasadas encarnaciones había logrado tanta altura metafísica y espiritual que había logrado la divinización del ser en su etapa y condiciones. Así que venía solamente a organizar un vehículo adecuado para realizar la misión de enseñar a la humanidad el sendero del camino crístico. Esta era la verdadera labor del Nazareno. Después vienen multitud de figuras que tienen que ver ya con cuestiones históricas, sociológicas, con el aspecto puramente crístico de la existencia. Él se ocupa de las razas y dice, o sea, Max Heindel se ocupa de las razas y dice que el Dios de raza era él mismo. No, cada raza tiene, dice el maestro Ragosini, cada raza tiene una naturaleza diferente, tiene una peculiaridad, tiene un modo de ser sui generis. Cada persona es una peculiaridad. Aquí entre nosotros, por ejemplo, aún no hablando de razas, sino de subrazas, no todos son iguales, diferentes. Como por ejemplo, dice el maestro Ragosini, cuando diferencia que son diferentes los santanderianos, antioqueños, o los del valle, o los de la costa, de un país a otro. En cada raza hay una peculiaridad, en cada raza hay una vibración que le es especial a su propia naturaleza. A uno le basta con ver a una persona de la llanura, de las cercanías del mar, de la costa, de diferentes departamentos o provincias. De modo que estos problemas son de orden bastante diferente y no hay que pensar exactamente de que todos somos iguales. Aún en nuestra fraternidad, todos somos diferentes. Todos nos vemos los hermanos cuando nos reunimos. No hay que pensar que somos recuas humanas y que estamos impulsados por determinado planeta o signo zodiacal. La evolución del ego, cada quien tiene una manera de ser diferente, con capacidades especiales. Por ejemplo, el caso en una familia, los cónyuges, los progenitores son los mismos y no hay dos hijos exactamente iguales. Cada uno tiene
su propia peculiaridad, su propia naturaleza, condición. ¿De dónde emana ello? De la evolución peculiar del ego que llamamos ego. Llámese Juan, Rafael, Omar, Zaira, Elsa, Edgar, Roberto, Silvio, Zulema. En fin, cada quien tiene una manera de ser sui generis, una capacidad especial comúnmente ninguna, porque no nos esforzamos. No nos esforzamos nada en las encarnaciones. Somos demasiado rutinarios y entonces la evolución o encarnación explica estas diferencias. Ahora se renace en una familia determinada o en una raza o en un pueblo por la ley vibratoria de las condiciones kármicas elaboradas por nosotros mismos. Estamos sometidos, por tanto, a leyes causativas, no exactamente caprichosas de porque nacimos bajo la influencia de un astro o de una constelación cualquiera, porque entonces el ser humano no sería responsable de nada. Allí en el capítulo, dice el maestro Ragosini, que ahí en el capítulo aparece que cada quien es lo que es por una vibración cósmica. Entonces se pregunta Ragosini, entonces, ¿dónde está la responsabilidad de la entidad humana? ¿Dónde está la elaboración sucesiva de la conciencia, de la voluntad, de la inteligencia, de la acción espiritual? Y sobre todo, para algún día ir logrando la cristeidad, es decir, el sentido del amor universal, que es evidentemente la meta del ser humano en esta etapa de la evolución. Esa es la meta, la cristeidad, el sentido del amor universal. El monstruo, así lo llamó el maestro Ragosini. En estos días fue escrito el maestro Ragosini que él estaba meditando bastante sobre cuál es el resorte terrible, el monstruo, pero necesario a la vez. Y él descubrió que era muy necesario el egotismo. Si no hubiera egotismo, que es la razón de ser de todos los males del ser humano y del mundo, entonces no habría egoencia. Seríamos todos moldeados exactamente por fuerzas extrañas y no tendríamos ninguna responsabilidad, de tal suerte que en estos días, dice él, he aprendido una cosa, y no es que se vayan a asustar, no es que se van a asustar, he admirado el egotismo, no para vincularnos con él, no para dejarnos someter y moldear a su capricho, sino para usar aquella energía en el proceso del crecimiento, y de la evolución conscientiva del ser humano. Y ese mismo egotismo que nos hace verificar tantos errores, un día nos ha de llevar al sentido de la espiritualidad auténtica, porque la fuerza de la razón ha de impulsarnos necesariamente hacia esa meta, a ese principio. Entonces hay que considerar que el señor Heindel nos ha hecho un gran favor al colocarnos en el terreno adecuado de observación para descubrir la razón y la manera de ser. Por ejemplo, un italiano tiene ciertas peculiaridades de esa raza, pero no es una raza, es una subraza. Tiene ciertas peculiaridades de vibración, características por el karma de la especie a que pertenece, pero desde el punto de vista enteramente egoico, él es algo distinto dentro de esas modificaciones. De manera que hay una serie de encadenamientos, causas y efectos, de correlaciones múltiples entre la especie, la raza, el karma, el destino, la voluntad del ser humano y la evolución de la propia egoencia, que es lo que realmente estamos haciendo a través del tiempo y del espacio. Dice el señor Heindel que el más grande iniciado del periodo de Saturno fue el padre. Y dice Ragosini, ¿cuál padre? Si esa es una trilogía permanente operando siempre en todos los seres. El Cristo fue el más grande iniciado del periodo solar. Pero, pero si Cristo es la razón de ser de la existencia de todo cuanto hay, ¿cómo iba a ser el principal iniciado? Sería, dice el maestro Ragosini, él aclara, sería Jesús. Está perfectamente bien, porque él sí se inició en aquella época, Jesús, y captó la mayor cantidad de energía crística. Ahora,
Heindel habla que el principal iniciado del espíritu lunar fue Jehová. Jehová sería la razón de ser de todos aquellos que están dentro de esa variedad humana, y vemos que no es así, de tal suerte que las complejidades de la evolución, las correlaciones, las vinculaciones del karma, del destino, de la evolución, están en correlación con la raza, el individuo y el ego, que entonces hemos cultivado a través del tiempo y del espacio. Hay tres facetas de este divino conocimiento: lo que se exterioriza como la voluntad del Padre, que se convierte en el ser humano y debe convertirse en alta conciencia. Porque resulta que cada una de aquellas tiene su dual polaridad para crear una tercera función metafísica y espiritual. Para que tengamos conciencia con relación a un conocimiento cualquiera, es indispensable el impulso subjetivo de una voluntad tremenda, y esa operación de la voluntad la vemos en todos los planos. Si estamos trabajando en el terreno de la cristeidad, tenemos que poseer una gran voluntad para no amar seres relativos, sino la esencia de la vida en sí, que es lo que nos lleva al cristianismo verdaderamente. Y para operar en una dirección cualquiera es indispensable la voluntad que conduzca a la acción. Entonces tenemos una voluntad tremenda, que es lo que el señor Schopenhauer con mucha inteligencia llamó la causa primera, o Dios, o la llamó Dios, para los efectos de la filosofía, encajando maravillosamente su ideario en este divino conocimiento. Dice el maestro Ragosini: para mí es lo que realmente sucede en estos procesos maravillosos de la vida. Dice, para mí, dice Ragosini, para él. Pero ustedes no vayan a creer. Mediten hasta que comprendan. Esto no es la historia de ningún personaje, dice el maestro Ragosini. Él advierte, esto es hieratismo de una sabiduría, o sea, una verdad ahí, que el ser humano pueda crecer espiritualmente y llegar a la cristeidad. Para llegar a la cristeidad, aquí hay una clave. Tenemos los tres reyes magos. El negro vino del África y trajo la mirra. El amarillo vino de Oriente, el incienso. El blanco, estoy dando la oportunidad que lean. Muy bien. Aquí hay una clave maravillosa. Los tres reyes magos. El amarillo trajo el misterio de la sublimación. El incienso, que eleva las energías de la esfera de Yesod hasta el centro mismo de Tiferet. El negro, el africano, trajo la mirra, la energía, la sustancia de Yesod, porque sin ella no puede elaborarse la cristeidad. Y el otro trajo el oro, de la conciencia, la máxima espiritualidad de la conciencia, para entregarla al infante recién nacido, al Cristo, dentro del corazón del ser humano. De tal suerte que la conciencia que desciende palabras únicamente a la inteligencia, pero figuradamente exactas para alimentar el sentido divino. La mirra, la energía sustancial generativa que viene del sol, del microprosopis, también la cual hay que sublimar a través de la elevación del incienso para que todos lleguen al nicho, al lugar donde el Cristo ha de desarrollarse y cultivarse. De tal suerte que es un hieratismo, es una manera de la que se han valido los sabios a través de los tiempos para dejarnos verdades purísimas, intrínsecamente sabias y sin ningún desliz, ni interferencia, ni vaguedad, ni nada que creer, sino todo por comprender, saber, vivir y sobre todo operar. Entonces, como el Señor Jesús era un ego de mucha evolución y había pasado ya en antiguas etapas ese trabajo y había realizado en proporción grande el sentido de la cristeidad, vino para ayudar al mundo, para enseñarle a trabajar en ese divino camino de la vida, y enseñó verdades intrínsecas, nada de fantasías, nada de cosas. El hombre lleno de ambiciones,
deseos de mando, deseos de autoridad, deseos de dinero. El señor Heindel se lamenta de que el cristianismo ha derramado mucha sangre. Él no, tal vez el no cristianismo, es el egotismo, la envidia, los celos, nunca el cristianismo. No hay que confundir cosas formales con los hechos reales. Esto es el calor del egotismo. El hombre lleno de ambiciones, de deseos de mando, deseos de autoridad, deseos de dinero. Todas las guerras, si ustedes se detienen un poco a analizarlas, tienen solamente una acicate: quitarle las cositas que poseen los otros. Es la fuerza tremenda del egotismo. No hay luchas por religiones, no hay luchas por religiones, hay luchas por intereses, no hay luchas por patrias, hay luchas por intereses. Y así sucesivamente. Esto es desnudar las cosas y mostrarlas en todo su realismo incuestionable. ¿Por qué nosotros en un pasado luchamos contra España? Estamos hablando desde Colombia, en Sudamérica. Aquí, cuando luchamos contra España, porque España se estaba llevando el oro. No era por la patria, era por el orito que se estaba escapando. Y el rey de España, ¿por qué luchaba? Pues por llevarse el oro de América. No era por ninguna patria, ni por ningún terreno que se iba a llevar, ni por allá un departamento, un municipio de Cundinamarca o de cualquier país. Eran intereses, intereses materiales los que han querido mandar, evidentemente por el egotismo, la ambición y la vanidad del hombre. ¿Por qué Atila invadió las cortes europeas? Por llevarse una princesa. Mujeres hay muchas, en muchas partes y muy bonitas. Por llevarse el oro de la princesa y el oro del rey y el oro del portero. Por eso Atila invadió Europa y la humilló. Gengis Khan, ¿por qué se vino del oriente en busca de la riqueza de Europa? ¿Era por la tierrita de Europa? No, era exactamente por eso. No era exactamente por eso. Aquí, conservadores, liberales, lucharon en el pasado por coger la platica y estar en la jefatura, por darse en el brillo de ser gobernadores, por los que mandan y por los que tienen. Y eso sigue igual, siempre igual. Pero los invito a que no vayan a creer, analicen rigurosamente si son verdades incuestionables o no. El problema espiritual es el problema que interesa a muy pocas personas. Solamente aquellos que se han madurado en la sensibilidad son los que están en condiciones de penetrar por el lado espiritual de la vida. Pero la elaboración de la conciencia nos permite ir comprendiendo nuestros yerros e ir buscando la verdad esencial de la vida. El sentido de la armonía y de la belleza es Cristo. Cristo, ni interno ni externo. Cristo como la esencia del cosmos y de la vida. Y Él creó el mundo, mas el mundo no lo conoció. Vean ustedes el Evangelio de Juan. Sí creó al mundo y el mundo no lo conoció. No podía ser Jesús, que nació al pie de un barranco, al lado de un buey y una vaca, allá en un pesebre. Eso fue Jesús. Pero el Cristo, pero el Cristo fue el que creó el mundo. Cristo es la esencia del cosmos y de la misma vida espiritual, el aspecto de la voluntad divina del Padre. Cristo fue el que creó el mundo, la esencia misma de la vida espiritual, el poder logoico, el aspecto de la voluntad divina del Padre único, de la esencia misma de todos los seres. Es omnipotente. Es el campo magnético del Espíritu Sol. Está latente en cualquier partícula del universo. Cristo
No es Cristo que vino ni que Cristo se fue. Está latente en cualquier partícula del universo. Ahí lo tenemos. Recibámoslo. Como dice la maestra Madame Blavatsky en su doctrina secreta, no hay vacío ni siquiera en un ángulo de los espacios infinitos. ¿Y qué es un ángulo? Es una pulgada. Todo está lleno de vida, de energía divina, más o menos densa, más o menos sutil, más o menos espiritual. Esa es la verdad. Las otras maneras de filosofar siempre son débiles, siempre nos dejan vacíos en la conciencia. Para llegar a un sentido verdadero de la vida hay que llegar a la omnipresencia. En cualquier partícula de materia de este planeta Tierra está oculto un adepto. No sabemos el tiempo en que esa energía gastará en volverse conciencia, amor, sabiduría y poder, pero a eso llegará ciertamente, de tal manera que la verdadera palabra que nos da la idea exacta del sentido de las cosas es, aquí está con mayúscula resaltada, educir la energía. Ahí está educiendo la energía. No es que Cristo vino ni que Cristo se fue, como nos insiste en esto, porque ni viene ni se va. Es la esencia misma de todo existir. Eso es, dice él. Y he traído, el maestro Ragosini, he traído una hermosa poesía de Amado Nervo que sabía sentir esa verdad y la había comprendido. Él era un verdadero estudiante gnóstico y Rosacruz. Dice así, esta poesía que trae el maestro Ragosini de Amado Nervo. Cristo no vino al mundo de los cielos, cuando decimos que está allá arriba. Cristo no vino al mundo de los cielos, vino del propio fondo de las almas donde anida el yo, de las regiones internas del espíritu. ¿Por qué buscarle encima de las nubes? Las nubes no son el trono de los dioses. ¿Por qué buscarle en los candentes astros? Llamas son como el sol que nos alumbra, orbes de gases inflamados, llamas no más. ¿Por qué buscarle en los planetas? Globos son como el nuestro, iluminados por una estrella en cuyo torno giran. Cristo vino de donde vienen los pensamientos más profundos y el más remoto instinto. No descendió, emergió del océano sin fin del subconsciente. Volvió a él y está sereno y puro. Era y es un eón. El que se adentra osado en el abismo sin playas de sí mismo, con la luz del amor, ese le encuentra. Esa es sabiduría filtrada, refinada, profunda, enfáticamente grande. ¿Qué vacío deja ese conocimiento? El vacío de nuestra incapacidad de trabajar en ese sentido y en esa divina dirección. Si como aparece en este capítulo todo debido únicamente a potencias estelares y cósmicas, el ser humano sería un animal completamente irresponsable de todos los pensamientos, de todos los actos y hechos. No, hay que educir esas divinas fuerzas. Y el que ha educido algo, esas fuerzas es mejor que los otros porque siente la armonía de la vida. No hay vacío. El espacio está lleno de divina energía densa y sutil, espiritual. El que ha educido algo, esas fuerzas, es mejor que los otros porque siente la armonía de la vida. Sabe que la vida del ser humano es la vida misma de él, extendiéndose en las formas para hacer posible la realización de la conciencia espiritual y crística en él y en todos. Entonces su sentido es completamente diferente. Su sentido es cósmico, su sentido es humano, es espiritual y metafísico. Los tres reyes magos en la esfera de Yesod, el mago alegóricamente venido de África, la esfera de Edad, el mago alegóricamente venido del norte, la esfera de Tiferet, el lugar donde la sublimación de la energía de aquel venido de Oriente es el incienso que hace eclosión en el lugar donde está el punto matemático de la esencia divina del Cristo en todos los seres y en todas las cosas. Esa es la verdad, así es. Esa es la esencia divina del conocimiento. El señor Haydn
Heindel, que maravillosamente es optimista y cree que ya somos perfectos y que es muy fácil ser iniciado. No nos engañemos, dice el maestro Ragosini, porque esto nos perjudica en la evolución. Demos cuenta de que hay que trabajar día a día, momento a momento, constantemente, para ir logrando despertar de la interioridad del ser las divinas esencias de la energía cósmica, esa energía omnipresente en todos los seres. Aquí en nuestro sistema solar, ¿cuál es el ser más evolucionado? El Sol. Ha derivado tanto de la interioridad de su esencia que da calor y vida a todo el sistema. ¿Cuál es el Padre? El Padre verdadero. Según los sabios gnósticos, el Padre, poder espiritual, supersol espiritual. Según los sabios gnósticos y los grandes adeptos, el poder espiritual y cósmico, el supersol espiritual, es el Padre verdadero. ¿Cuál es el Cristo? El campo magnético del espíritu sol, que da vida a todo cuanto es, porque no es que da, sino que es la vida misma de todos los seres en proceso de evolución constante hasta que reanime todo el poder mismo de la esencia del Cristo en la existencia y sentido de todas las cosas. Y está latente en todos los seres, latente lo mismo en la partícula insignificante, en la uña como en el corazón, pero allí está más lejos, estando en el corazón, y dice el maestro Ragosini, pero allí está más lejos, por carencia de sensibilidad. Donde tenemos la mayor sensibilidad es aquí en el corazón, y por eso es allí donde realmente es posible adentrarnos, ir despertando aquel poder divino y latente del cosmos que cubre por completo a todos los seres y a todas las cosas. Si no fuera así, habría injusticia en el logos, y eso no puede ni siquiera pensarse. Lo mencionamos sola y únicamente para que nuestra inteligencia capte esas verdades. El médico, y él trae a colación eh, lo, lo del médico teólogo alemán John Schiffer, llamado o con el seudónimo de Angelo Celsius, Silesius. Dice, si Cristo naciera 1000 veces en Belén, si no nace en la interioridad de nuestro ser, perdido está, pero latente, vive. Esas son verdades incuestionables de la vida misma, de la espiritualidad del ser. Cristo nació en Belén, Cristo debe nacer en Belén, Cristo debe emerger en la esfera de Belén, el centro mismo del corazón, para que las cosas tomen esencia y vida en la espiritualidad del ser humano. Cristo es el campo magnético, el sol, la vida misma de los seres. Y tenemos que valernos del africano que nos trajo la mirra, la esencia del fuego secreto de Yesod. Y tenemos que valernos de la esencia de la sublimación traída por el mongol, el incienso que es la sublimación de esa energía en elevación mística. Tenemos que traer el oro de la conciencia y de la espiritualidad de la esfera de edad para que se asocien allí esos divinos elementos y se produzca la explosión de la espiritualidad crística en la naturaleza del ser humano. Esto es hieratismo, dice el maestro Ragosini. La vida del Señor Jesús como un avatar es función diferente de lo que concierne a nuestra comprensión en el trabajo divino de la vida. El trabajo divino de la vida es sublimar el fuego generativo. La gran enseñanza que nos deja Ragosini ya para terminar, nos deja esta para que operemos. El trabajo divino de la vida es sublimar el fuego generativo de Yesod que nos trajo el africano, es decir, el de abajo, sublimar esa divina fuerza con el ideal que nos trajo el amarillo de hacer descender la conciencia, oro, para que la realización de lo crístico sea un hecho en nuestra naturaleza. Esos magos están trabajando permanentemente y ellos fueron los que vieron la estrella de Belén. La pentalfa ha sido siempre la representación viviente del ser humano perfecto.
la estrella de Belén, son con sus 5 puntas. Son los 5 principios de la naturaleza del ser humano en divina proporción y armonía. Por eso la pentalfa ha sido siempre la representación viviente del ser humano perfecto. 5 sentidos, 5 órganos en acción que tenemos todos. De ahí la pentalfa. En el lado psíquico y en el lado orgánico. Cosas exactas. Sumadas nos dan 10, que es el número de Pitágoras. Y 10 está en los dedos de las manos, de los pies, en todas partes donde busquemos esa verdad eterna de la vida. Está el centro de la rosa, el corazón, el Cristo, para convertirnos a través de las edades en divinos avatares y poder ayudar a nuestros hermanos en la escala infinita, el progreso de la evolución consciente. Dando gracias a los divinos maestros y a la luz del Cristo, la conferencia ha terminado, deseándoles que las rosas florezcan sobre vuestras cruces.